voy a dar la palabra al doctor Luis Alejandro Barrera. Profesor Barrera, si se habla de biotecnología en este país, es un referente para todos y desde la Academia Nacional de Medicina consideramos con el doctor Esguerra que era una oportunidad para que él, mejor que nadie, nos ilustrara desde la biotecnología cuál es su visión de la misión de Sabios. Profesor Barrera, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anaya, por la amable invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones que me suscita el tema como investigador ya por cerca de 35 años, como colombiano y como ciudadano del mundo. Y comienzo por decir que el compromiso es demasiado complicado, porque la biotecnología es uno de los ejes transversales del desarrollo. Tanto que hay otro foco que se llama biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. Y obviamente esto toca agricultura y toca todos los aspectos de la vida. Entonces mi desafío esta tarde es interpelarlos a ustedes profesionales de la salud y a ustedes ciudadanos. ¿Qué van a hacer o qué van a reclamar de la biotecnología en los siguientes años? Porque como verán, la biotecnología se nos metió en la alcoba absolutamente a todos nosotros y ese es mi gran mensaje. Voy a hacer énfasis en la parte de salud humana, porque es lo que medio sé. Y porque, como ya lo mencioné, los otros focos tocarán otros apartes que hay que articular en cierta forma. Entonces, rápidamente, algunos usos de la biotecnología para el diagnóstico, para el tratamiento, para corregir defectos genéticos, agregar valor agregado a los individuos, más estatura, ojos de distinto color, mayor musculatura, capacidades para el deporte. Esos son algunos usos de la biotecnología. Ustedes pueden decidir si debería hacer parte del menú de lo que propendemos impulsar o no. Medicina personalizada, una droga que le haga bien a cada uno de ustedes. El 60% de las drogas no nos causa ningún perjuicio, pero un 40% no nos sienta bien a algunas personas. Entonces el ideal es que cada cual tenga la droga que necesita y eso se hace estudiando los genes, el genoma. Uso de organismos vivos o sus partes para la producción de medicamentos, antibióticos, vacunas, anticuerpos. Y para medicina forense, ya hemos visto la identificación de las masacres de hace 20 años se hizo mediante la medicina forense. Entonces aquí está la biotecnología moderna, los análisis de ADN. Pero a nosotros nos pueden analizar un gen o varios genes a la vez. Varios genes es que, por ejemplo, para epilepsia, a ustedes les venden un panel de 150 genes. Es decir, si el paciente tiene epilepsia y no se sabe qué es, pues ordenémosle los 150 genes. ¿Es eso razonable o no es razonable? Eso los invito a que se lo pregunten. O 40 genes para cánceres. Pero podemos hacer únicamente una parte del genoma, aquella donde está la porción codificante, que es el exoma. O podemos ordenar todo el genoma, exoma no codificante. Era muy costoso, pero ahora no es tan costoso. Se habla en una publicación de 2017, por ahí de $15,000 y $17,000. En Colombia de pronto se consigue un genoma completo por ahí entre 16 y 18 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, si usted
es médico, ¿qué alternativa de esas escoge? Y luego van los cuestionamientos éticos. El genoma me dice cosas que yo no estoy buscando. Me dice, de pronto me mandan a mí porque convulsiono, pero la respuesta va a ser, usted tiene una enfermedad genética de base como la Corea de Huntington que no le va a permitir vivir más allá de los 40 o 45 años sin tener problemas serios. Claro que a mí ya no me aplica eso. Y luego viene la presión para usar estas tecnologías. Cada nueva tecnología que se inventa es una oportunidad de las transnacionales de llegar a un país como este y tratar de introducir esas tecnologías. Pero lo que hay que tener en cuenta es que estos resultados dan tantísima información que a lo mejor no estamos preparados para interpretarlos. Yo les digo que en la clínica de errores innatos del metabolismo del Hospital San Ignacio, la mayoría de los reportes que recibimos llegan con esta nota. Estos resultados deben ser interpretados frente a la clínica del paciente. En otras palabras, doctor, si usted no sabe qué tiene su paciente, esto a lo mejor no le va a ayudar mucho. Para el diagnóstico, para la producción de anticuerpos, y aquí hay todo tipo de posibilidades, monoclonales, policlonales, pueden utilizarse para las técnicas de ELISA que todos los que hemos trabajado en ciencias biológicas, llámese la especialidad que sea, odontología, por ejemplo, han utilizado o hemos utilizado esas técnicas. Y esa es una posibilidad de negocio, es una posibilidad de desarrollo. Nosotros mismos desarrollamos algunas metodologías de estas que las desarrollamos para enfermedades raras. Entonces, no son fácilmente comercializables. Análisis de ADN. Podemos mirar mutaciones puntuales para aquellas enfermedades que se llaman monogénicas. Podemos hacer el exoma completo, el genoma completo. Y lo podemos hacer en el adulto, en el recién nacido, en el vientre, en una sola célula in útero y en momias y restos humanos. Entonces, si ustedes ven, las posibilidades son bastante amplias. Y aquí vienen los aspectos sociales. Acá, gran parte del sistema de salud está cooptado por la parte legal. Entonces, yo puedo poner una tutela, la gano, y si gano la tutela, tengo el derecho y me ordenan los exámenes que quieran. ¿Se justifica? ¿Se debe hacer? Lo otro es, muchas de estas no se hacen en el país. ¿Se deben mandar fuera del país si se pueden hacer en el país? ¿O deberíamos desarrollar las capacidades locales para hacer todas esas cosas en el país? Entre otras cosas, porque si no hay quien las haga aquí, seguramente no hay mucha ayuda en la interpretación. Entonces, estamos ganando poco. Si no preparamos a los laboratoristas y a los médicos, la salud va a quedar en manos de las transnacionales y esa es una de mis grandes preocupaciones. Entonces, doctora Nadia, mi solicitud muy comedida es que esta parte se incluya en la planeación. Viene el análisis de ADN en el recién nacidos, mutaciones conocidas y no conocidas. Entonces, eventualmente, lo del exoma era muy costoso, ¿sí? Ahora va a ser muy barato y la posibilidad es que en el lapso de vida de la mayoría de ustedes se haga el genoma que le va a decir de qué se va a morir y con algo de suerte más o menos cuándo se va a morir.
Y vienen luego otras tecnologías. La metabolómica es la parte dinámica del estudio de lo que está pasando en las células y en el organismo humano. Entonces, combinando la genómica y la metabolómica, tenemos una gran cantidad de información, pero la metabolómica en este momento la están reportando por ahí en 20 días a 2 meses, porque es complejo, necesita supercomputadores y bases de datos muy bien establecidas. Desde el punto de vista de investigación, excelente. Desde el punto de vista de diagnóstico, todavía tiene muchas limitaciones, pero ya se está ofreciendo y vendiendo en el país. Luego viene la proteómica, que es cómo interactúan las proteínas en el organismo. Esto, en el momento, no tiene aplicación diagnóstica, pero, de nuevo, en el lapso de vida de la mayoría de ustedes verán esas. Usos forenses, ya hablamos algo de esto. Diagnóstico de enfermedades genéticas antes de que aparezcan los síntomas, ahí hay unos ejemplos. Y se puede hacer tamizaje en el recién nacido, diagnóstico prenatal o confirmar el diagnóstico. Se puede usar para ingeniería de tejidos y de hecho hay algunos grupos en Colombia que están trabajando y que lo están haciendo muy bien. Farmacogenómica tiene que ver con lo que ya mencionamos de tener la droga personalizada para cada quien. Fíjense lo que dicen los expertos. Se calcula que para el 2025 vamos a tener esas drogas personalizadas y 2025 estamos a 5 años. Entonces, lo que estamos hablando en otras partes del mundo está a puertas. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Enzimas para tratamiento. Entonces, la biotecnología nos permite aislar proteínas como la insulina, hormona de crecimiento, colágeno, albúmina, factores de coagulación, anticuerpos y enzimas. Y entonces aquí es donde comienza mi interpelación a ustedes. ¿Quién no tiene un diabético en la familia? ¿O quién no ha utilizado, no han utilizado anticuerpos? Entonces, se puede extraer o se pueden fabricar estas proteínas. Esas proteínas se puede meter el gen humano en una bacteria para que sirva como fábrica y nos produzca la proteína humana que nosotros queremos. Pero si tengo la proteína, ¿cuáles son los inconvenientes? No cura. Lo mismo que la insulina. ¿Cuánto dura una insulina? 24, 48 horas. Estas enzimas, que veremos que son muy costosas, en el mejor de los casos, duran en la circulación 1 semana o 2 semanas y hay que transfundirla. Son poco estables en circulación, es necesario transfundirlas semanalmente o quincenalmente y son muy costosas. Aquí están algunas de las medicamentos que se utilizan en el país y en la próxima transparencia veremos que están dentro del ranking de los medicamentos más costosos del mundo y se están utilizando en un número considerable de pacientes. En algunos se considera que Colombia puede ser el segundo país del mundo que tiene pacientes en tratamiento con alguna de estas terapias. Acá está una terapia para la enfermedad de Morquio. La enfermedad de Morquio es la que tienen los pacientes, los 4 pacientes que son de una misma familia de la derecha. Y cuando ustedes miran, el costo promedio de paciente a año está alrededor de 975, 968, 879 millones y 1.200 millones. Entonces, es un costo considerable. Y cuando vemos qué sucede en el negocio de la salud, encontramos esto, que las EPS le recobran
al sistema de salud. Y acá tenemos algunas de las cifras. Noten ustedes que una sola de las IPS le cobra 6.000 millones de pesos año al sistema de salud. Entonces aquí hay, de nuevo, oportunidades de desarrollo para el país que si nosotros lo hacemos inteligentemente puede convertirse en una posibilidad para mejorar la salud y una posibilidad para el desarrollo del país. Y aquí está el ejemplo de dos sistemas de producción de estas enzimas. Una en células de ovario de hámster, que son células de mamífero, son costosas, ineficientes y qué sé yo. Y la otra que se inventaron los israelíes en células de zanahoria. Entonces, insertan el gen en las células de zanahoria, las cultivan en unos fermentadores, no como el de aquí, metálico, que cuesta 250 millones de pesos, sino en unas talegas plásticas. Entonces, el costo baja considerablemente. A propósito, eso no quiere decir que el precio del medicamento vaya a bajar todo lo que costaría esto. Yo les cuento que cuando los cubanos comenzaron a desarrollar la biotecnología, vinieron y nos contaron que medicamentos que costaba, no medicamentos, sino un método de diagnóstico que en su momento costaba como $5 la producción por test, ellos los desarrollaban por 20 centavos o algo así. Yo fui a mirar a ver si eso era cierto y era cierto. Pero lo que ustedes encontrarán es que el precio de los cubanos es semejante al precio del de los americanos y los europeos, porque para algo se aprende de negocios. Terapia génica. Consiste en reemplazar un gen defectuoso. Entonces hay que localizar el gen, reemplazarlo, se puede inactivar el gen mutado, también introducir el gen nuevo, inyectando el DNA, pero es poco eficiente, mediante métodos químicos o un revólver que hace microinyecciones, métodos químicos y la otra alternativa que es el uso de virus. Pero hay que seleccionar de acuerdo a la célula que vamos a transfectar, tamaño del inserto del gen, si las células se dividen o no. Y hay en otras ocasiones que se puede hacer mediante aerosoles y la cosa es bastante fácil. Pero si ustedes se dan cuenta, hay que hacerlo de acuerdo al tipo de célula que queremos intervenir, de acuerdo al tamaño del inserto que se va a colocar en la célula, de acuerdo a si la célula se reproduce o no se reproduce. Entonces, mi llamado es, esto no nos lo van a traer en estuches llave cerradura, sino que tenemos que desarrollar capacidades locales para entender. Les cuento que cuando nosotros comenzamos a trabajar en terapia génica hace 23 años y me preguntaron que por qué, yo les dije, porque el día que llegue la terapia génica al país, a nosotros no nos gustaría que no tuviéramos siquiera los mínimos conocimientos para poder ayudar a seleccionar si conviene o no conviene hacer cierto tipo de terapias. Entonces, esa pregunta que yo me hice les corresponde a ustedes como personas. Si a usted o uno de sus hijos le ofrecen terapia génica, ¿cuál sería su respuesta? Y ahí no es el médico el que toma la determinación. El médico da la información y el que toma la información somos nosotros, somos la familia. Bueno, ¿qué sucede en este momento con la terapia génica? La terapia génica tuvo reveses.
hacia el año 1990 iba viento en popo, murió el primer paciente, después 6 desarrollaron leucemia y la cosa como que se estancó y tuvo un periodo, un plato en que no avanzó mucho, pero se comenzó a aprobar en Europa y en Estados Unidos y hay 6 terapias aprobadas en todo el mundo. ¿Cuál es el inconveniente? El sencillo inconveniente es que las que primero vinieron a ofrecer, que era para hipercolesterolemia familiar, costaba $1,200 el tratamiento. Hay otras de las que en este momento se están aprobando que cuestan $1,500 millones el tratamiento. La otra posibilidad es no sacar el gen y ponerse uno a batallar con el gen, sino reparar el gen en cada una de las células, in situ, dentro del organismo. Y eso que parecía ciencia ficción ya llegó. Se pueden reparar los genes en cualquier célula, en células somáticas, en células germinales o embriones. Y noten ustedes que estamos hablando de meternos con las células que transmiten la herencia con todos los peligros que eso tiene. Y aquí está este señor en su laboratorio de garaje, como él lo llama, donde enseña a hacer estas técnicas de intervenir los genes y los ofrece en un estuche que cuesta $165. Entonces ustedes lo encuentran en internet, nos enseña cómo hacer este tipo de biotecnología. Y esto me recuerda que hace unos 8 años, un niñito de high school hizo un video en YouTube donde mostraba cómo se clonaban sapos y yo realmente me escandalicé de el poder de los medios de comunicación y de otra parte del peligro de el conocimiento descontrolado en ciertas formas. Y a los 3 meses de que este señor comenzó con eso, este señor se está inyectando RNA contra el virus del SIDA. Y lo muestra desde la sala de su casa. Y si entran por curiosidad esta noche a YouTube, encontrarán varios videos en que las personas están haciendo estos tipos de ensayos. Y como las cosas a Colombia llegan rápidamente, esta señora que es colombiana, hace unos años, ustedes vieron, hace 3 años, en los medios de comunicación, que decía que había venido a Colombia a recibir terapia génica con miostatina, una droga que se está probada como para tratamiento de la pérdida muscular. Lo otro que la señora estaba buscando era alargar los telómeros para prolongar la vida, hacerse cada vez más joven. Y la señora recibió toda la atención. Debo decir que un día recibí una llamada de la BBC de Londres para preguntarme si yo estaba involucrado con esta señora o no. Bueno, y acá está este señor investigador chino, que no sé desde dónde esté despachando ahora, porque decía que lo habían arrestado porque intervino los embriones, con todos los peligros que eso tiene, modificar el material genético en embriones. Entonces, este señor ha sido muy cuestionado, pero ahí está presentando su trabajo en un congreso mundial de la Academia Nacional de Ciencias, y fue donde se destapó. Y entonces, obviamente, esto nos lleva a la discusión ética, y todo el mundo está un poco escandalizado de qué va a pasar. Entonces, de nuevo, como cuando comenzó la biología molecular, los científicos dicen, un momentico, paremos. Esto hay que hacer una
moratoria, pongámonos de acuerdo primero qué se debe hacer y qué no se debe hacer con estas biotecnologías, y ahí están, entre otras cosas, los desarrolladores de la edición de genes, de esta, corregir los defectos en los genes. Los dos investigadores más famosos, esto lo inventó un español, pero los dos investigadores que aparecen ahí fueron quienes los llevaron a la investigación en humanos. La buena noticia es que ya se está tratando de poner orden a esto. Nosotros podemos preparar vectores, por ejemplo. Sí, hemos preparado vectores en el laboratorio para al tratamiento de una de estas enfermedades, la enfermedad de Hurley y la enfermedad de Hunter. Pero tener los vectores no quiere decir que ya se pueden aplicar. En primer lugar, hay que ir a través de una serie de pasos que llevan alrededor de unos 10 años, llevan unas inversiones cuantiosísimas, algunos calculan entre 800 y 1.000 millones de dólares, otros dicen que no son tantos, que son 50, que son 200. Cualquiera que sea la cifra para un país como Colombia es bastante cuestiosa. Y luego hay que prepararlo bajo ciertas condiciones. Entonces, eso no se va a dejar al azar. Para poder entrar a Estados Unidos o a Europa, tiene que tener aprobación de la Oficina de Drogas y Alimentos de Estados Unidos o su equivalente en Europa. Y ellos van a seleccionar seguramente centros especializados con toda la tecnología para preparar este tipo de medicamentos. Entonces la pregunta es, ¿y en qué estamos en Colombia? En Colombia, pues, hay algunos intentos muy meritorios en las principales universidades del país, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes. Se está haciendo biotecnología y biotecnología de buen nivel. Pero, ¿cuántas patentes colombianas hay? Aquí están las solicitudes de patentes en el mundo y traje únicamente esta que me entusiasmó porque se presentaron en la oficina de Estados Unidos 533 y se aprobaron 271, esto es en un lapso de 10 años. En la europea 188 se aprueban 29 y en la japonesa 28 y 12. Eso es bastante mejor, ¿no es cierto, doctor Chaparro, que lo que veíamos antes desde Colciencias? Bueno, ya hay algo. Bueno, entonces aquí voy a comenzar a cerrar diciendo que el desarrollo de la biotecnología es como una mesa con 4 patas. Todas las patas son indispensables. La academia haciendo investigación, el gobierno financiando, trazando políticas y ojo, que en esta materia el gobierno ha cedido su iniciativa y esto sucede en biotecnología y pienso que en otras áreas del conocimiento. Como el gobierno no toma la iniciativa, la industria toma la iniciativa y se encarga de educarnos o maleducarnos acerca del uso de estas tecnologías. Y luego viene el sector civil, que ahí lo coloco como asociaciones de pacientes. Pero el interés de cada quien es distinto. El de la industria es hacer plata, ¿sí? El de la academia, hacer investigación, pero necesita plata, que le debería dar el gobierno y le debería dar la industria. Las asociaciones de pacientes deberían defender el interés del paciente o del ciudadano, pero con frecuencia son cooptados por la industria. Entonces no son imparciales y de pronto resultan defendiendo causas perdidas, causas que no convienen al interés general. Pero el problema es que todos tienen que hablarse y todos tienen que participar, sin dejar que ninguno de los 4 se tuerza, porque cualquiera se puede torcer. Entonces,
en el momento en que una de las patas falle, va a fallar absolutamente todo el sistema. Y aquí van mis insumos para el conversatorio alrededor de estas reflexiones. La biotecnología es el negocio más rentable del mundo. Por lo tanto, es una posibilidad de cerrar o de ampliar las brechas. Es más rentable que el negocio de los automotores y del petróleo. Entonces, obviamente, el gobierno debería tener interés en desarrollar. Pero la pregunta es, ¿vamos a ser productores o consumidores? Todos los que estamos acá hemos utilizado productos biotecnológicos. Entonces, no podemos ser indiferentes. Tenemos que tomar partido en el asunto. Como consumidores, ¿tenemos el conocimiento y los medios para negociar bien las tecnologías? Esa es una pregunta que le inquieta a uno. Cuando se ven las cifras de los medicamentos y se ven las discusiones que se dan en estos mismos foros, se discute el precio, pero no se discute la calidad del medicamento, que es realmente lo que debe interesarnos a todos como pacientes, como ciudadanos. Considero que nosotros podemos hacer biotecnología y que lo que no tenemos lo podemos aprender. Los colombianos creo que siempre hemos dado muestras de ser bastante buenos emprendedores cuando se nos da la oportunidad. A mí me sorprende que cuando uno mira a los que salen del país, les va muy bien, pero cuando uno regresa aquí, no le va tan bien. ¿Por qué en otras partes uno puede ser inteligente y brillante y aquí no hacer las mismas cosas, los mismos desarrollos que hizo fuera del país? Hay carreras de pregrado en biotecnología, inclusive hay tecnológicas. Entonces la pregunta tiene que ver con los cuestionamientos de la doctora Gabriela y del doctor Chaparro. ¿Qué pasa en las regiones del país? ¿Las dejamos por fuera o las incorporamos? Pero si todos somos ciudadanos y tenemos estos derechos, deberíamos estar todos. Y la otra cosa es que se está enseñando en el bachillerato, cuando uno recibe estudiantes del andino o del francés, esos chicos ya saben la biotecnología de tercer año de universidad, segundo o tercer año de universidad, pero obviamente vienen de los otros colegios y con conocimientos cercanos a cero en biotecnología. Me entusiasma saber que el SENA tiene programas para formación de técnicos. Y la cosa no es tan complicada. En el gimnasio campestre hicieron el genoma, 3 estudiantes y un profesor, el genoma de la uchúa. Obviamente tuvieron que mandar a secuenciar en Estados Unidos, etc. Pero son posibilidades, eso es parte de las estrategias que hay que hacer. El ejemplo de Cuba. Cuba, hace 40 años, decidieron que como no podían conseguir medicamentos fácilmente, tenían que desarrollarse. Y Fidel Castro era un fanático de la biotecnología, entonces dijo, fúndese el Instituto de Biotecnología y tiene que inaugurarse en 2 años, aquí está la plata, pero en 2 años comienza esto a funcionar y contaban los testigos que con goteras y todo, pero a los 2 años comenzó a funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a la República Democrática Alemana y a Rusia jóvenes bien preparados, estaban 6 u 8 años, aprendían una tecnología específica y cuando venían se les tenía el laboratorio dotado con los instrumentos y los reactivos para que pudieran comenzar. Me acuerdo haber sido oficiado como traductor de un alemán que decía, este muchacho regresó de hace 4 meses de mi laboratorio
y mire el bribón que ya tiene todo funcionando lo que aprendió en mi laboratorio. Lo decía como con admiración y con un poquito de, ¿cómo llamarían ustedes? De envidia. Bueno, insumos para el conversatorio. La biotecnología es un campo muy dinámico. Lo que yo les conté a ustedes es que parece que era ciencia ficción, lo están proyectando a 5 años, entonces en 5 años ya la cosa va a cambiar completamente, incluyendo los costos de algunos de estos procedimientos, porque a medida que se va utilizando, pues van bajando. Debemos estar preparados para el cambio. La biotecnología es un área aplicada. Cuando yo coordinaba el Comité de Biotecnología de Colciencias, aprendí que si no hay cliente, no es biotecnología. Entonces, aquí estamos hablando de una parte científica, pero estamos hablando de una parte aplicada y de negocios. Como tal, incluye investigación, comercialización, propiedad intelectual, pero antes viene la investigación básica. Si no hay investigación básica detrás, no hay investigación aplicada. Desarrollo de la biología molecular, de la genómica, de la metabolómica y de la proteómica. Todas estas cosas deberíamos enseñarlas y enseñarlas bien en las universidades, y aquí enfatizo en todas las universidades del país. No estoy hablando de 4 o 5 universidades. Cada una de las universidades, el desafío de países es hacer llegar esto a todas las universidades. Es indispensable la buena formación de los profesionales de la salud en esos campos. Lo que yo les mencionaba, se puede mandar a hacer el examen, pero si se lo devuelven a ustedes y le dicen su paciente sí tiene esa sintomatología o no tiene esa sintomatología, y decida si lo que le estamos enviando aplica o no aplica. Hay que popular la divulgación en biotecnología para llegarle a los usuarios con el fin de que a su nivel entiendan las ventajas y riesgos del buen o mal uso de los productos biotecnológicos. El gobierno, con la ayuda de la academia, debe liderar la formación y no cederla a la industria. Eso es muy, muy importante. La doctora Delgado hablaba de las guías de práctica clínica. ¿Quiénes hacen las guías de práctica en biotecnología? La industria. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que esté permeada. ¿Cómo hacerlo? El ejemplo cubano. Hay varios programas de pregrado y posgrado de formación en biotecnología, pero esta debe ser parte muy importante de la currícula de todas las universidades. La posibilidad técnica, cuando limitada, existe, pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a invertir? Aquí hay una pelea casada entre biosimilares e innovadores. Pero cuando hablan de biosimilares y de innovadores, están hablando de biosimilares traídas de fuera del país. Nadie ha dicho, mire, yo voy a poner la plata para desarrollar biosimilares en Colombia. Eso no lo he oído. Y repito, la capacidad existe. ¿Quién la va a poner? ¿La industria nacional, las transnacionales, el gobierno? Se requieren políticas de fomento y estímulos. Una de las cosas es, para que la industria produzca nuevos medicamentos, también hay que ponerle el señuelo, hay que darle algunos estímulos bien utilizados. Hemos avanzado mucho en el camino de transferencia del conocimiento, pero falta mucho. Y finalmente, creo que una de las cosas que se ha tocado aquí, la inestabilidad de las políticas y programas han dificultado el avance de la ciencia en el país, y esas eran mis reflexiones. Espero, doctora Anaya, que estos modestos insumos sirvan para la articulación general de lo que deben ser estas conclusiones de la misión de sabios. Muchas gracias.